final vamos a tener retórica forense que va a aglutinar el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento jurídico, ¿sí? Consiste el alegato final en convencer al juez o al jurado de que se va a hacer justicia aprobando el resultado por nosotros buscado. ¿Por qué hablamos de esto? Cuando nosotros proponemos un alegato final, si bien es cierto que frente a jueces profesionales tenemos la situación de el razonamiento de la prueba de la sentencia como un pilar propio del Estado de Derecho y que es una obligación jurisdiccional. No menos cierto es que tenemos que saber que en litigación o en cuestiones vinculadas con los juicios, ningún juez, salvo que no esté en su sano juicio, va a tomar una decisión que considere francamente injusta. Y esa es una convicción íntima, más allá de que las pruebas son las que van a llevar al juez a tomar esa decisión. Gran parte del trabajo de ustedes en el alegato final y durante el juicio es convencer al juez de que lo justo es lo que ustedes proponen. Es convencer al juez que la decisión adecuada, la que lo va a dejar dormir, la que lo va a dejar en paz, es hacer lo que ustedes le están pidiendo. Esa convicción íntima es a la que hay que llegar, generar esa idea de justicia en la persona que tiene que resolver, ya sea un juez, 3 jueces en un tribunal profesional o el jurado. Para eso, los primeros que tienen que considerar o creer que lo que están proponiendo es lo justo son ustedes. Si ustedes no creen que es así, que lo justo es la propuesta que ustedes le están haciendo al juez o al jurado, mal van a poder convencer a quien tiene que resolver. Entonces, más allá de las pruebas, de la racionalidad de los argumentos, ustedes tienen que convencer de que lo justo es lo que están proponiendo, de que se va a hacer justicia aprobando el resultado que ustedes proponen. Y eso es parte de la persuasión. Y eso no puede ser fundado exclusivamente en yo estoy convencido de que lo justo es esto, sino esta prueba dice que esto es justo, esta prueba dice que esto es justo. El conjunto de las pruebas entienden o permiten concluir que lo que estoy pidiendo es justo. Para eso tienen que ser racionales en lo que piden. La petición debe ser clara y cuando hablamos de seriedad y coherencia, debe estar relacionada o vinculada con aquello que la prueba nos dio. Si nosotros entendemos que lo justo es que si somos la acusación, que lo justo es que la pena sea la mínima, ¿sí? Que se condena a la persona, pero una pena menor en cuanto a la escala, porque el injusto que se está reprochando en los hechos debe tributar por algo de un quantum más cerca del mínimo que del máximo, no podemos pedir el máximo porque sí, porque no vamos a ser creíbles. El delito no generó lesiones en la víctima, el delito no tuvo una extensión del daño que nos permita hablar de agravantes específicas que nos generen la posibilidad de pedir una pena mayor. La persona es primaria, no tiene antecedentes, nunca tuvo otras causas, además de no tener antecedentes penales. Es un hecho aislado en su vida, lo podemos ponderar. Y cuando nosotros somos parte de la acusación y tenemos en cuenta esas cuestiones al momento de individualizar el pedido de pena, empezamos a ser serios, incoherentes con lo que sucedió y probamos en el juicio. Entonces probablemente nos asista razón al momento de la resolución del juez. En cambio, si vamos por todo, y esto es pedir la pena máxima para satisfacer los intereses del público, o para quedar bien, o para decir, bueno, pido el máximo y que el juez me dé lo que le parezca, pero yo quedo bien conmigo, vamos a dejar de ser serios. Idéntica posición tiene que adoptar la defensa. Hay que tratar, cuando vamos a llevar un caso al juicio, de que la petición sea coherente con lo que discutimos y con la prueba. No delirios. No delirios. Si no se acreditó algo, no podemos decir, no se acreditó, pero bueno, tenemos que pensar que las cosas fueron así. Por ejemplo, prejuicios que funcionan en el ámbito de los juicios o de los procesos penales.
que algún efectivo policial pueda armar prueba en una causa. Bueno, no lo pudimos probar, pero esta causa está armada. No está bien, no es serio plantear eso. Solamente puedo hablar de una defraudación con la prueba si yo tengo elementos probatorios que desacrediten o descalifiquen la legalidad de esa prueba. Pero si yo no pude sostener probatoriamente que la prueba era ilegalmente obtenida, no puedo alegar sobre eso y decir que se anule el procedimiento, porque no pude lograr el objetivo. Ahora, si yo puedo hablar de duda en relación a eso, sobre eso tengo que hablar y explicar claramente por qué razonablemente no podemos creer con la fidelidad que se presenta en esa prueba. La petición clara, seria y coherente está vinculada al valor de justicia de la resolución que se pretende. Y tenemos que ser muy cuidadosos en no impulsar nuestra propia íntima convicción si no tenemos prueba que la sostenga, sino impulsar aquello que hemos logrado sostener razonablemente en la prueba. Eso es ser serio en la petición, y eso va a permitir que el juez o que el jurado se acerque a nuestra petición más que se aleje. Si nosotros pedimos en función de lo que queremos y no de lo que obtuvimos, probablemente perdamos el juicio o perdamos la posibilidad de una posición jurisdiccional cercana a lo que nosotros pretendíamos. La estructura del alegato final debe incorporar la teoría del caso, las conclusiones, la prueba que apoya esas conclusiones, los argumentos que le dan peso probatorio a determinadas pruebas por encima de otras, o a determinadas consignas probatorias por encima de otras. Nuestros puntos más fuertes en el tratamiento argumental de la prueba deben estar presentes, pero también debemos utilizar en el alegato final los elementos débiles de nuestra teoría del caso para explicarlos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las debilidades y de las fortalezas? El tratamiento de la prueba debe incluir las fortalezas del otro para darle explicación y contexto dentro de los argumentos que estamos procurando llevar adelante, porque si los omitimos por completo de nuestro alegato final, lo único que vamos a lograr es que quien está del otro lado los exacerbe la idea de la negación de las cuestiones que le son fuertes a su teoría del caso. Entonces, en el contenido del alegato final tienen que estar nuestros elementos probatorios, aquellos que sostienen nuestra teoría del caso, pero también tienen que aparecer los que sostienen la teoría del caso del otro para poder darles explicación y así sostener un alegato final completo y complejo. Eliminarlos no sirve minimizarlos. Para minimizarlos tenemos que adoptarlos y darles explicación argumental. Tienen que ser coherentes. Es útil la coherencia para preparar el alegato preparando el alegato desde las conclusiones. Yo tengo estas conclusiones y empiezo a recorrer las pruebas para poder llegar a esas conclusiones. O sea, analizo el juicio hacia atrás, desde mis conclusiones hacia la prueba, para después hacer un alegato coherente en lo argumental. Tienen que ser creíbles, esto es, tienen que convencer al otro de que lo que están transmitiendo es lo que corresponde resolver. Esto que les decía al principio, persuadir, ser creíbles pensando que es íntima la convicción del que va a resolver y no que hay una valoración razonada, por más que la tenga que haber. Llegamos a su fibra íntima, lo convencemos. ¿Con qué? Con los argumentos basados en prueba. Tienen que ser simples, deben explicar cómodamente todo lo que se produjo en el juicio, deben poder hablar con tranquilidad, deben poder hablar con claridad, usando términos que sean fáciles de transmitir, consignas que sean sencillas. Eso les va a permitir que el que está escuchando les preste atención. Si son complicados, complejos, retorcidos, si se meten en un laberinto, probablemente quien los acompañe en la escucha se vaya a perder, y donde se pierde el hilo, donde pierde el hilo, pierde su razonamiento. Capaces y capacitados ya son, deben recordar esto todo el tiempo, prepararse, formarse, preparar el juicio con seriedad desde el principio.
de la solvencia que ustedes tengan al enfrentar esta situación van a depender sus resultados. Es útil escribir todo lo que piensan, escribir el alegato completo. Esto es un ejercicio que a mí me ha servido mucho para alegar, sobre todo en juicios complejos. Escriban el alegato, ordénenlo, ordenen la prueba, ordenen lo que fue sucediendo, léanlo para ustedes, léanlo en voz alta, compartan el contenido con alguien si lo pueden hacer, y cuando terminen de hacer ese ejercicio, tiren lo que escribieron y convenzan a la persona que tienen que convencer mirándola a los ojos. Tomen temperatura del que los está escuchando. Procuren que el que está escuchando les preste atención. Sus gestos, su voz, todo lo que tiene que ver con captar el interés del otro, lo podemos hacer si no leemos. Si leen, probablemente pierdan, hasta se pierdan en el hilo de lo que quieren decir, pero pierdan el énfasis y pierdan la atención o la distracción. Es bueno tener una estructura armada del alegato final, poner las cosas en un papel más importante, como si fuera un esqueleto, pero ese alegato completo que escribieron al principio, no tenerlo para leer, sino ir recordándolo. Va a ser tanto lo que ustedes analicen la prueba, analicen los hechos, piensen en su juicio, que cuando se sienten a alegar, va a salir solo. Solo deben recordar cosas que no pueden, solo pueden tener un machete, o les aconsejo tener un machete con cosas que no pueden olvidar, por ejemplo, tratar algún agravante o alguna atenuante específica, tratar la reincidencia, si tienen que hacerlo, tener a mano, por ejemplo, la planilla de reincidencia para discutir esa cuestión, etc. Pero no tengan el alegato para leer, porque eso les va a hacer perder credibilidad. Es preferible olvidarse de algo no importante, un nombre, el dato de un testigo, y poder reemplazarlo por aquello que nos permita hacer referencia. No se acuerdan el nombre de un testigo. Escuchamos aquí un testigo que dijo que las personas habían estado en ese lugar. No es necesario decir quién era el testigo, es necesario decir qué trajo, y luego los jueces que escucharon el juicio van a recordar de qué están ustedes hablando. Pero no es, lo no fundamental, no es necesario acordárselo, solo tener un recordatorio de lo fundamental y poder alegar con naturalidad. Convencer, convencer. No olviden las pruebas importantes, también en ese recordatorio pueden estar apuntadas como puntos. Es un consejo que les doy porque es mejor olvidar algo secundario y no perder el contacto con aquel que tiene que resolver. Por último, no den detalles innecesarios que dispersan, solo lo importante. No olviden explicar el significado de los hechos importantes, no alcanza solo con mencionarlo, es muy trascendente al alegato de cierre detenerse en los hechos importantes, explicarlos, narrar su prueba. No hagan un resumen de los hechos, le tienen que dar a cada hecho un significado. A veces van a ser más complejos o más extensos los alegatos, eso va a depender del caso. A veces van a ser más escuetos o más sencillos, también va a depender del caso. Vivan su propio relato, de esa manera lo van a vivir los que los escuchen. Por eso esto de convencer, de contactar visualmente con el que los está escuchando. No sean autómatas, vivan lo que están transmitiendo para que el otro lo sienta o lo perciba como ustedes lo hacen. Busquen maneras de ser creativos al momento de alegar. A veces hablar en primera persona, sustituir a la persona que representan, sirve. A veces ponerse en ese lugar, narrando una parte de la declaración de quienes ustedes están representando, suma. Y después volver al rol del abogado. Depende del caso y la intimidad del caso, o la situación de emocionalidad del caso. Hacer esto en primera persona ayuda a generar un estado que atraviesa el lugar donde se produce el alegato. A veces es muy difícil de transmitir, pero cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro, o colocamos a los jueces o al jurado en el lugar del otro, los hacemos reflexionar desde otro lado, desde otra situación.
en lugar de como observadores atravesados por su propia realidad. Recuerdo algún alegato en donde se trataba de un caso en donde había mucho prejuicio vinculado al caso. Era un señor muy grande, de edad, que tenía una relación de noviazgo con una chica muy jovencita. Él tenía 55 años y además estaba muy deteriorado físicamente, con un aspecto que no era el mejor para presentarlo en el juicio, y se había enamorado de una chica que tenía 16 años. Y, digamos, la realidad es que eran una pareja y la chica estaba enamorada de él también. Y yo defendía al señor porque lo habían acusado de promover la corrupción de la menor de edad. ¿No? Había un tema de prostitución y de corrupción de menores. Y la realidad es que ninguna de las dos cosas, no había ninguna situación de promoción de la prostitución, porque solo él tenía relaciones sexuales con esa jovencita, y tampoco había un tema de corrupción de menores porque no había, la joven era una chica, sabía perfectamente el alcance, porque tenía experiencia sexual, sabía y conocía perfectamente el alcance de cada situación sexual que vivía con este hombre del que estaba enamorada. Y la realidad es que eh, todo el juicio versó sobre si efectivamente había una situación abusiva de parte de él para obtener favores sexuales de esa joven, y lo único que hacía ruido en realidad era la diferencia de edad. O sea, lo único que perturbaba era esa imagen de una chica muy jovencita con un hombre mayor que parecía aún mayor de la edad que tenía, y, y esto del prejuicio, ¿no? Bueno, de no aceptar que puede haber una relación de noviazgo entre alguien de 17 años, creo que tenía ella, y alguien que tenía 55 y que parecía de 65 o más también. Y yo le dije a las juezas, olvídense de lo feo que les resulta o lo desagradable estéticamente que les resulta esta pareja, porque de esto se trata la discusión, porque eso no es delito. Piensen si efectivamente hubo una situación abusiva, piensen si efectivamente no les está molestando algo distinto, que es lo que nos trajo acá, que era lo que el fiscal lo había determinado a hacer la acusación, y lo que había determinado el juez a elevar la causa a juicio, y lo que en definitiva estaba siendo determinante para decidir el caso. Y después se discutió la prueba, condicionada la lectura de la prueba por esto: no dejen que el prejuicio gane el juicio, porque esto no se trata de qué me gusta o qué no me gusta desde el punto de vista de mi moral, de mis buenas costumbres, o de mi perspectiva estética sobre qué relación está bien o qué relación está mal, o si se ve bien o mal que un hombre mayor tenga una relación de noviazgo con una joven, una persona joven. Y lo terminan absolviendo al señor porque efectivamente no había delito. El Código Penal no prohíbe las relaciones entre personas que entienden de qué se trata si no hay una situación abusiva, si no hay una situación abusiva o de preeminencia de poder. Ustedes me pueden decir, pero bueno, ¿era menor de 18 años? Sí, era menor de 18 años, pero eso no es delito, en la medida que no existan condiciones propias de la tipicidad de ciertas conductas. Y me pueden preguntar, ¿y a mí qué me parecía? La verdad, si hubiera sido la mamá de esa nena, no sé si me hubiera gustado que me traiga de visita un hombre de más edad que yo, inclusive, en ese momento. Pero eso no era lo que se estaba discutiendo. Eso no es lo que se discute en un juicio penal. Y esto es lo que tienen que tener en claro. Entonces, convencer al otro de si es justo o injusto también tiene que ver, que tiene que estar atravesado por cuáles son nuestros prejuicios, nuestros valores, qué es lo que estamos haciendo. Y verdaderamente a mí también me impactaba ver esa pareja. No puedo mentir. O sea, la verdad es que ver a una joven de 17 años de novia con un señor de 55 que realmente lo veían y parecía mucho mayor, me generaba un impacto que no era digamos, que en donde opera este prejuicio de que las parejas tienen que tener más o menos la misma edad y es solo un prejuicio. Después no es que el prejuicio no es delito.
o aquello que nos conmueve en el prejuicio no es delito. Y realmente las juezas eran 3 mujeres que estaban como miembros que integraron el tribunal, evaluaron esto y descartaron la tipicidad, que era lo importante, digamos, estamos para juzgar delitos, no conductas privadas. ¿Bien? En fin, vivan su propio relato y así lo van a vivir quienes lo escuchan, empezando por ponernos a veces en primera persona. ¿Qué nos gustaría a nosotros que fuera una pareja ideal? Ejemplos. Por eso les digo, acá es donde ustedes despliegan todas sus capacidades para poder transmitir aquello que piensan que es lo mejor para su juicio. Preparen su causa desde el primer momento del juicio, prepárenla desde ese momento, porque así van a ir atravesando cada una de las pruebas que vayan presentando, porque son esas pruebas las que van a terminar sosteniendo el alegato final. Las pruebas van a ser la columna vertebral de su argumentación. No nieguen lo malo, si lo asumen y lo emplean, pierde fuerza, no lo eliminan, pero no lo exacerban, lo debilitan. Si lo omiten por completo, lo pueden exacerbar. Le van a dejar servido al otro el uso de lo que es malo para ustedes, para exacerbarlo y decir, lo niega porque es algo que lo perjudica tanto que no lo pueden ni mencionar. Coloquen lo malo en el centro del alegato, no empiecen ni terminen con aquello que perjudica su caso, no comiencen ni terminen con aquello que es perjudicial para su caso, siempre pónganlo en el centro, eso les va a permitir que pierda fuerza. No se olviden de pensar, ¿sí? Eso es lo más importante, nunca se olviden de pensar. Bien, final de alegato de clausura. Hicimos así, veníamos tuk, 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 tuk. Ahora tenemos tiempo para que me pregunten. El objetivo de hoy era terminar esto y bueno, y charlar un rato con ustedes sobre las destrezas. Abierto para ustedes. Actívense el micrófono, pregúntenme todas las dudas que tengan sobre el juicio. Profe. Que tenemos ahora un rato. ¿Sí? Sí, ¿le puedo hacer una consulta sobre objeciones? ¿Cómo no? Sí, sí. Mi consulta es la siguiente. Cuando uno realiza las objeciones a la contraparte, Sí. lo hace reiteradas veces, ¿no? Objeto y el juez da lugar a esa objeción. Hace sistemáticamente favorable para una de las partes. Sí. Eso significaría poner, por decirlo de alguna forma, inclinar la balanza a favor de una de las partes que realiza la objeción, si es favorable, si el juez hace lugar al pedido. En cuanto a un futuro fallo favorable, ya sea del jurado o del juez. No. Las objeciones, a ver, ustedes tienen que hacer que la prueba hable lo mejor posible, ¿sí? Que los testigos propongan la mejor prueba, la más pura. Las objeciones, o sea, una de las primeros temas, en un juicio por jurado, el tema de que el juez haga lugar en muchas ocasiones a las objeciones, una parte, debe ser aclarado al jurado, y debe ser aclarado bien clarito. No significa que el juez esté por la altura de esa parte, porque donde pueda, donde suceda que usted o el otro hagan objeciones y el jurado entienda que la resolución favorable a las objeciones indica que el juez está del lado de quien objeta, puede inclinar al jurado a favor de esa parte, porque siempre el jurado conscientemente tiene la tendencia a esperar que el juez le dé la solución del caso. Es como si ustedes estuvieran en una junta entre médicos, los llaman como desconocedores de la medicina y le preguntan, ¿cortamos la pierna o no cortamos? Están mirando al médico a ver qué dice, qué sé yo no le corto la pierna a nadie, pero bueno, si el médico dice que sí, o da un guiño para que así se produzca la amputación, entonces probablemente yo acompañe esa idea porque entiendo que el que sabe me está valorando. Es algo inconsciente que funciona en los jurados en relación a las decisiones del juez. Por eso tiene que quedar bien en claro que cuando el juez acepta una propuesta de objeción de una parte, no es que está de acuerdo con el caso de esa parte, sino que hace lugar a la corrección de la pregunta que está siendo materia de objeción.
primero. Segundo, es cierto que por otra parte el jurado muchas veces interpreta o hace una lectura inconsciente de eso, aunque se le explique, y entiende que la parte que ha sancionada con la tacha de las preguntas frente a las objeciones está o mal preparada o no tiene un buen caso o está preguntando mal, entonces tienen que hacer preguntas inobjetables para evitarse esa situación. En el caso de los jueces profesionales, la decisión de hacer lugar a las objeciones es exclusivamente técnica, porque están hechas mal las preguntas, no porque se va a inclinar por la postura de uno o de otro. El juez se va a inclinar por una u otra posición en las teorías del caso de acuerdo a la prueba que se juicio. ¿Sí? Lo que pasa es que claramente si ustedes están realizando un interrogatorio que se llena de objeciones, hay un problema en la forma de preguntar que probablemente perjudique la producción de la prueba para su teoría del caso, pero no quiere decir que haga lugar a las objeciones, que genere al juez una animosidad en contra de aquel a quien se está objetando. ¿Se entiende? O sea, el juez tiene claro que lo que va a hacer resolver es la prueba, pero si ustedes realizan muchas preguntas sobre la producción de esa prueba, va a ser defectuosa. Entonces, el resultado en cuanto a lo que va a sostener su teoría del caso va a ser problemático y van a tener menos chances de ganar el juicio si están permanentemente interrumpidos y objetados con objeciones a las que da lugar el juez, que si ustedes hacen un interrogatorio limpio en donde no se los objete o no se haga lugar a las objeciones y lo que se produzca de ese interrogatorio, la prueba que surge de ese interrogatorio, sostenga mejor teoría del caso. ¿Se entienden las dos respuestas? Una lectura de esto que preguntás es con el jurado, una lectura distinta de este a un juez o a un tribunal. Gracias. Bien. ¿Escribieron algo en el chat? No. ¿Preguntas? No. ¿Ninguna otra duda? Nada. Alexura. Una pregunta. Sí. No es tan técnica, pero quería saber cómo desconstruir un prejuicio desde la racionalidad o desde dónde, porque más que nada quizás en un juicio podemos topar gente que, no sé, personas quizás, no sé, racistas, no lo sabemos, y estamos tratando justo en un caso de estos. ¿Cómo hacemos para Bueno, a ver, te cuento, tiene una respuesta esto, Catalina. Primero, en el caso de los jueces, en el caso de los jurados, vamos por los jurados. Cuando nosotros seleccionamos jurados, tenemos que hacer preguntas que nos permitan detectar situaciones o pensamiento extremo. Solamente vamos a ver la selección del jurado en realidad no es una selección, sino que se llama deselecciones. Retirar del jurado todos los elementos que sean nocivos a la teoría del caso de las partes. Cada parte tiene la posibilidad de realizar preguntas. Después vamos a ver cómo se hace esto, porque hay distintas formas de hacerlo, de acuerdo a cuál sea el órgano jurisdiccional. Pero se realizan interrogatorios para detectar aquellas personas que puedan ser nocivas a la teoría del caso de una parte o de la otra y se van seleccionando, sacando el conjunto de personas citadas hasta llegar a un grupo de 12 personas y 6 suplentes que sean los más equilibrados. ¿Por qué los más equilibrados? Porque solo se pueden detectar pensamientos extremos. Por ejemplo, si una persona es homofóbica y es homofóbica desde lo religioso, desde, digamos, una posición extrema contra la homosexualidad, con algunas preguntas se va a detectar fácilmente. No pregunta, si nosotros hacemos, cuando veamos de selección de jurado, vamos a ver que hay preguntas, porque yo le pregunto al grupo del jurado, ¿quién está en contra de la homosexualidad? No va a haber uno que levante la mano porque es una respuesta políticamente. Recuerden, los jurados se presentan en su mejor posición como si fuera una entrevista de trabajo cuando están ahí. Por versión, preguntas directas sobre cuestiones vinculadas al prejuicio no van a encontrar respuestas que les sirvan para detectar. Hay que hacer preguntas distintas para encontrar a aquellas personas que tienen
ideas extremas que hay que quitar del jurado porque son nocivas para la deliberación. Eso respecto al jurado. Respecto de los jueces, todos tenemos prejuicios que se disminuyen en mayor o menor medida de acuerdo a nuestra preparación. A mayor preparación, formación y conocimiento, cultura, menor es el prejuicio. El prejuicio es un rango de las personas que disminuye en la medida que mayor sea la capacitación y la formación de la persona, porque claramente el prejuicio responde a cuestiones que no son... que no tienen relación con la formación, sino con la desinformación, ¿bien? Pero en mayor o menor medida, puede existir prejuicio en aquellos que van a juzgar y son jueces profesionales. Yo les doy un consejo a esto, porque ahí no pueden sacar los jueces, salvo que haya cuestiones que les permitan la recusación del juez, ¿sí? Salvo que haya cuestiones que permitan la recusación del juez, que están tabuladas específicamente en la ley, en la medida que no haya causales de recusación objetivas que permitan esto, ustedes pueden señalar el tema de que no opere el prejuicio, advirtiendo al que va a juzgar toda la clausura sobre la existencia del prejuicio como un valor a dejar de lado para hacer un juicio razonable y justo, que es lo que tiene, por lo que tenemos que vincularlos en un juicio penal. Entonces, esto que yo les contaba, empezar por ponerse en la situación de quien observa para señalar que el prejuicio puede operar, pero que no tienen que dejar que opere, porque están para otra cosa, ¿sí? Y hacerlo con la sensatez, con la suficiente sensatez como para que el mensaje no sea una agresión a los jueces, diciéndoles, ustedes no saben nada, van a juzgar con prejuicio, sino diciéndoles, miren, es posible que esto suceda, el prejuicio en algún momento los invada, ustedes perciban o entiendan esta situación como una relación tóxica, inadecuada, y que no es la mejor para la joven, que podría ser de una situación X, lo que sea, pero esto no puede ser el momento de pensar la prueba. Entonces, cuando uno alerta de la posibilidad de que sea el prejuicio el que termine tomando la decisión, el juez presta más atención a que eso no suceda. No quiere decir que se elimine por completo, pero sí sirve para poner sobre la mesa el tema y advertir que esto puede suceder para que si se presta atención, por lo menos se reduzca el margen. Y yo en todos los casos en los que yo he intervenido con temas en donde opera el prejuicio, esta manera de situarse en el alegato de clausura sirve, realmente sirve. Este tema de cómo opera, por ejemplo, bueno, nada, podría darles muchos ejemplos, lo que pasa es que no quiero arriesgarme a no tener tiempo para explicar algunas cosas, que yo quede yo misma como en una situación de prejuicio. La verdad que no lo quiero hacer, no tenemos tanto tiempo, pero ponerlo sobre la mesa, hablarlo francamente, decirles a los jueces, miren, sepan que yo sé que puede sucederles esto al momento de mirar este caso, pero que lo tienen que dejar de lado y pensar la prueba, y la prueba indica que esto no pasó, esto no pasó, esto no pasó, y no se verifica la existencia de un delito, o no se verifica la existencia de una conducta abusiva, o no se verifica algo que no sea, se verificaría exclusivamente invadido o inundado por un prejuicio X determinado, ¿no? Hay que ser muy Entonces lo cuidadosos. ponemos al principio o al final del alegato a esa Sí, yo, aclaración. digamos, esto tiene que ver con el estilo que ustedes adopten para hacerlo. Yo siempre lo puse al principio porque es la alerta. Ahora escuchen, sepan que esto está, sepan que yo sé que puede actuar el prejuicio en este caso, y ahora escuchen cuál es la prueba. A mí me sirve para estructurar por cómo yo estructuro mi narrativa al momento de alegar. Ustedes pueden elegir hacerlo al final, o pueden elegir hacerlo en el medio. Digamos, esto tiene que ver con cada caso. ¿Sí? De todos modos, profe, no se puede hacer en los dos momentos, en el alegato de apertura y clausura. Sí, no, en el alegato de apertura no, porque en el alegato de apertura eso es parte de la argumentación. Solo van a poder hablar de temas de prejuicio cuando empiecen a argumentar, porque ustedes van a poder, ¿sí entiende, Alejandra? O sea, Sí, al sí. principio decirles,
Por ahí pueden hablar de una cuestión de, tienen que tener en cuenta que solo en este caso hay que mirar la prueba, y que la prueba va a demostrar que no hay delito, que no hay autoría, o que no hay condiciones. Digamos, esto sí, alertar sobre que acá en este caso van a aparecer cuestiones colaterales que no tienen que ver con la prueba. Se va a demostrar que la prueba no va a permitir probar o sí va a permitir probar. Y si soy la Entonces, acusación, también usarlo. O sea, la acusación también lo puedo utilizar. Por ejemplo, en la actualidad opera con mucha fuerza la idea que toda mujer que es víctima de un delito, víctima de violencia de género, eso también puede operar como un prejuicio en alguna situación, en donde no haya violencia de género y una mujer sea víctima de un delito. O sea, no es una ecuación matemática que porque haya una mujer haya violencia de género. Y le puede servir a la defensa o a la acusación. Entonces, cuidado con que no es solamente parte de la defensa. Pero bueno, hay que presentarlo con mucho respeto, ¿sí? Digamos, que esto no sea un juicio de valor nuestro respecto de los jueces, que no generar ese choque, hay que generar empatía y decirles, presten atención, tengan cuidado. Nos solemos basar en algunas cuestiones que a veces nos llevan a conclusiones equivocadas. Acá estamos para otra cosa, que es verdad, porque en la charla de café, que nos puede parecer mal, no necesariamente es un delito. O la mayoría de las veces no lo es. Entonces, cuidar, alertar, cuidado, no seamos injustos por nuestros propios prejuicios. En definitiva, no cometamos una injusticia por nuestros propios defectos, pero hay que ser cuidadosos en cómo presentarlo, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Creo que eso sirve. Siempre, digamos, si ustedes me preguntan a mí, estadísticamente me sirvió 100 sobre 100 plantear eso, poner eso sobre la mesa al momento de que una situación, claramente no es, si yo tengo un robo con armas, no, digamos, cuidado, depende del caso. 100 sobre 100 en los casos en donde sí podía operar el prejuicio, funciona hablar de eso, ponerlo sobre la mesa para que se reflexione sobre el tema. Y funciona, jueces después de firmes las resoluciones, me han contado que eso es algo que los hace reflexionar. Porque los jueces son personas, son seres humanos que también tienen emocionalidad, empatía, sentimientos y que también saben que pueden equivocar. Y es bueno señalar estas cosas para que se achique el margen de error si tenemos cuestiones de esta naturaleza que plantear. No sé, Catalina, si está contestada la pregunta o si tenés alguna otra duda sobre eso. Perfecto, profe, súper claro, gracias. ¿Alguien más? ¿Se puede pedir un cuarto intermedio para preparar el alegato de clausura? Se debe pedir un cuarto intermedio para preparar el alegato de clausura si es que los jueces no se lo dan de el momento del cierre de la prueba, ¿sí? Va a terminar la etapa probatoria, los jueces le preguntan a las partes si hay algún elemento más de prueba que producir. Si las partes dicen que no hay más prueba para producir, se da por clausurada la etapa de la prueba en el juicio y los jueces le van a preguntar al presidente del tribunal o el juez que esté a cargo del juicio si están o no en condiciones de alegar. Si ustedes dicen que están en condiciones de alegar en ese momento, les van a alegar en ese momento, van a haber miles de juicios que lo van a poder hacer, un en tentativa, resistencia a la autoridad, amenazas simples, juicios correccionales sencillos de un solo testigo, querer alegar en ese momento porque van a querer terminar el juicio en ese momento. Ahora, si están en un juicio complejo, deben pedir un cuarto intermedio si no se está. Necesitan tiempo para alegar, seguramente con cualquier fórmula similar a esta, los jueces se lo van a preguntar, necesitan tiempo para alegar, y en ese momento ustedes dicen, sí, quisiera alegar en una hora, el día de mañana, un cuarto intermedio para otro día, para poder evaluar toda la prueba. Es derecho de las dos, inclusive si una parte dice que está en condiciones de alegar en ese momento, la otra puede decir que necesita tiempo para hacer sus alegatos. Si quien puede alegar en ese momento es la acusación, puede ser que los jueces le digan que la acusación presente sus alegatos y hacemos un cuarto intermedio para que presente la defensa, o, que es lo común, diferir los alegatos para una jornada distinta o para un horario distinto, ¿sí? Pero siempre tienen derecho, aún en el juicio más sencillo, más simple, inclusive si tienen una duda que quieren consultar con un colega o quieren reflexionar sobre alguna prueba o tienen dudas sobre qué argumento presentar como principal y cuál como subsidiario, lo que sea, aunque sea un juicio sencillo, tienen derecho a pedir un cuarto intermedio para pensar sus alegatos, aunque sea cortito, 15 minutos, 20 minutos,
una hora o al otro día, pero siempre tienen ese derecho de reflexionar sobre la prueba antes de alegar. ¿Bien? Sí, muchas gracias, profe. ¿Por qué? Profe, Sí, respecto, espera que enciendo la cámara. Respecto al tiempo del cuarto intermedio, ¿eso lo solicita la parte o lo determinan los jueces? eso es solicitar, lo van a terminar determinando los jueces, pero finalmente pueden solicitar alegar un día distinto a ese en el que terminó la prueba. Es muy raro, más me pasó que me digan no, alegue hoy. Es más, cuando son juicios muy complicados, se conversa entre las partes con los jueces, o sea, se mantiene una conversación informal sobre cuándo es conveniente a todos hacer los alegatos. Inclusive los jueces a veces le piden a las partes postergarlo 2 días porque están con temas para el tiempo del dictado del veredicto, entonces necesitan un poquito más de plazo. Esas son cosas que habitualmente se pueden hablar de manera informal, pero si no, uno puede decir cuánto tiempo necesita. En los juicios más simples, los jueces preguntan cuánto tiempo necesitaría, ustedes dicen 1 hora, 2 horas, puede ser mañana. Los jueces por ahí tienen una complejidad en la agenda, les pasan para otro día o les dicen no, preferiría que fuera hoy si no hay inconveniente, así que si les parece un horario razonable, esto se habla. En general, no hay mayores dificultades en que todos estén de acuerdo en el día para alegar, y si las partes piden una jornada distinta, los jueces verifican en la agenda y les dicen, podríamos alegar tal día, o se fijan los alegatos para tal día, pero se difiere la audiencia para el alegato. Pero en general es algo que se consensúa. Los litigantes suelen tener otras audiencias, probablemente otros juicios, entonces se trata de coordinar agendas para, si se cambia el día, que todos puedan estar liberados para alegar y que no se complique la agenda de ninguno. Si es el mismo día, se pregunta cuánto tiempo se necesita para alegar, y siempre, o sea, en esto yo lo que les aconsejaría es que sean razonables. Si necesitan solo 1 hora para alegar o 2 horas, pidan días, porque no tienen ganas de alegar ese día. O sea, si ustedes son razonables, cuando necesiten 2 días, 3 días para reflexionar, para leer doctrina, lo que sea, también se los van a dar. Ahora, si ustedes cuando están haciendo un juicio por un robo simple piden 4 días para alegar, les van a decir, no, doctor, tiene 1 hora, van a quedar mal, y encima pidan 4 días porque realmente necesitan analizar la prueba, les van a decir, bueno, no, mire, también, viene mañana. Entonces siempre traten, su éxito profesional está relacionado con la razonabilidad de lo que ustedes, desde el día 1. Y ese prestigio les va a permitir solicitar razonablemente siempre, y que los jueces sean aquiescentes a hacerles lugar. Y eso es muy importante para un litigante. Muchas gracias. No. Profe, ¿Preguntas? una consulta, profe. Sí. Sí, cuando usted habla de colocar lo malo en el centro, digamos, ¿a qué se refiere? ¿Sobre el hecho que se trata como un delito? Por ejemplo, yo estoy hablando de la declaración tuya. Entonces, se presentó testigo Mena, y cuando declaró dijo que había estado en el lugar de los hechos, y la persona que está acusada no fue el autor. Si bien dijo que el autor estaba en el lugar de los hechos, cuando le preguntaron si la había disparado, dijo claramente que no. Entonces, estoy improvisando una declaración y estoy improvisando un alegato. Yo uso tu declaración y digo que vos viste al autor en el lugar de los hechos, pero que no lo viste siendo el ejecutor de la acción. Entonces, tienen que tener en cuenta que hay elementos probatorios que son más débiles y otros son más fuertes, pero todos suman al global de los hechos. Las circunstancias del lugar, el haber estado en el lugar, es una circunstancia contraria al interés de la defensa de una persona, porque es mejor que no haya estado en el lugar. Si nosotros vamos a decir que no fue el autor, entre que haya estado y que no haya estado en el lugar, mejor que no haya estado. Que haya estado en el lugar es una debilidad para mi alegato. Si un testigo viene a hablar de que estuvo la persona que yo defiendo en el lugar, entonces esa situación débil yo la puedo poner en mi alocución cuando analizo ese testimonio, pero fortalecer
con la conclusión de, si bien dijo que había estado ahí, también dijo que no lo vio ejecutar ninguna acción contra la víctima. Entonces, asumo que estuvo en el lugar, pero terminó fuerte. Vino un testigo a hablar de la falta de responsabilidad del defendido. Dijo que había estado en el lugar, pero afirmó con claridad que no había ejecutado ninguna acción en el cuerpo de la víctima. Este testigo avala por completo la idea de que no fue el autor. ¿Se entiende a qué me refiero? Cuando yo alego, además, las pruebas más fuertes, por ejemplo, 3 personas dijeron que lo vieron con el arma, entonces yo no puedo negar eso, y lo voy a colocar en el centro de mi alegato en la medida que pueda hacer y esto me permita continuar una línea de narrativa que sea lógica, y cuando lo coloco en el centro lo explico. 3 testigos dijeron en este juicio, Juan, Pedro y Diego, que mi defendido había tenido el arma en sus manos y eso lo habían visto. Pero Diego dijo que lo había visto con el arma 2 horas después de los hechos, en otro lugar. Pedro dijo que lo había visto con el arma cuando la víctima ya estaba siendo trasladada al hospital, o sea que no hay relación temporal con la ejecución de la acción y con el arma. Y Marcelo dijo que lo había visto en el lugar de los hechos, pero no había visto el arma en esa situación, sino que días antes había visto un arma similar en poder de mi defendido. El resto de los testigos, fulano dijo que había sido mengano, Juancito dijo que había sido mengano. Entonces, de alguna manera yo ubico lo malo dentro de mi alegato, pero le doy sentido, lo explico y lo minimizo colocándolo en el centro de la narrativa. Eso significa poner en el centro de la locución lo que es malo para mí, pero no lo puedo omitir. Lo que no puedo hacer es no decirlo, porque si no lo digo, no lo explico, si no lo explico, lo engrandezco para el alegato del otro, y esto ya se acusación o la defensa. Claramente, si 3 personas vieron al imputado con el arma en distintos lugares y no hay otra prueba que diga que él no fue el autor, estoy muerta en el juicio, ¿sí? Ahora, si 3 dijeron que lo vieron en distintas situaciones diferentes al momento del hecho, y hay el testigo que dicen que fue otro, entonces sí tiene importancia. O sea, tengo un caso. ¿Se entendió? Sí, sí. Es decir, se invierte la prueba débil para convertirla en una prueba fuerte, a favor de uno. No te entendí, Darío, pero a ver. Sí, no, digo, entonces se trataría de invertir esta prueba débil para convertirla en una prueba fuerte, usarla a favor mío. No, significa que esa prueba que es fuerte para el otro la debilito colocada en mi alegato. ¿Sí? La prueba que es fuerte para el otro existe y sigue siendo fuerte para el otro. La manera de atenuar el impacto es asumiéndola y dándole una explicación. No la elimino, no la convierto en fuerte para mí. Lo que hago es que no sea tan fuerte para el otro. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Sí, ahora sí me queda muy claro. Bien. Los escucho. Yo quería hacer una pregunta. ¿El alegato de clausura tiene un tiempo máximo para poder darse? No tiene un tiempo máximo, pero sí los jueces pueden darle tiempo a las partes para que ordenen su alegato. No tiene un tiempo máximo preestablecido por ley, pero de acuerdo al caso, puede ser que los jueces le fijen un tiempo para la realización del alegato de clausura a las partes. Le dan 1 hora, le dan 40 minutos, nunca los van a cortar, pero sí por ahí les avisan cuándo, más o menos por cuánto van, o les dicen, doctor, ya se pasó el tiempo. Traten de, si les dan un tiempo, primero, para cuando llegan al momento del tiempo que les después ustedes tienen que saber más o menos cuánto va a insumir su alegato de clausura. Para que les dan menos tiempo del que necesitan, puedan pedir un poco más antes de que se produzca el alegato de clausura y no ser interrumpidos por el juez durante el alegato de clausura porque están excediéndose en el tiempo. Porque si los interrumpen los van a desconcentrar y eso no es bueno. Entonces, para cuando ya se fijen los alegatos de clausura, ustedes tienen que tener más o menos una idea de cuánto les va a llevar a hacer el alegato de clausura. Y ahí poder, de alguna manera, negociar el tiempo, se fija un tiempo máximo. El tiempo máximo es flexible, puede excederse unos minutitos más o hacerlo más corto, pero en general está relacionado con el tipo de caso. Si es un caso con mucha prueba, ustedes tienen que pensar que los jueces no pueden escuchar un alegato prestando atención de 3 horas.
Yo una vez alegué en un juicio con un colega que representaba a otro diputado y estuvo 2 horas 40 alegando. En el medio de su alegato un juez se durmió literal, lo tuvieron que despertar. Eso no les puede pasar, eso no les puede pasar, porque si el juez no presta atención a lo que dicen, no sirve para nada. Entonces, tienen que tener en cuenta el tiempo que es capaz alguien de prestar atención y en ese tiempo desarrollar los argumentos centrales y explicar la prueba del juicio, que es fundamental a su teoría de caso. Claramente va a variar de acuerdo al tipo de juicio. ¿Bien? Pero no hay un tiempo por ley. Una consulta. Sí, Beatriz. No sé si se escucha. Se escucha, sí. Acopla. Tengo ruido. Ahí te escucho bien. Ahí sí, bien. Sí. Ya me olvidé. Esto me desenfocó. Nunca pierda la concentración. Cuando tienen que hacer una pregunta, nunca se olvide lo que querían preguntar, porque si lo olvidan no era tan importante, ¿sí? Así que ahora igual pensalo tranquila y preguntame. Pero ustedes Sí, nunca pierdan la concentración. Va a entrar alguien a la sala de juicio, va a llorar un bebé que está sentado en el público, van a escuchar un portazo, van a escuchar una manifestación que está en la calle. No se desconcentren. Es fundamental no perder la línea de lo que están haciendo. En relación al tiempo del alegato estábamos hablando. Sí, pero como que se me fue esto. ¿Qué era lo que iba a preguntar? A ver Bueno, si hay otra pregunta mientras Beatriz piensa la de ella y si la recuerda, por ahí alguien puede preguntar algo más. Yo iba a preguntar si era útil o recomendable más usar por ahí el sentimentalismo, poner todo en un ámbito más dramatizado en el alegato de clausura, y si era más preferible que ponerlo en el alegato de apertura. En el alegato de apertura no podés poner ningún sentimiento porque estarías argumentando. Eso es lo primero. Y te pueden cuestionar frente a un jurado, por ejemplo, un alegato de apertura mental. Vos tenés que hablar de los hechos y hablar de la prueba nada más. Es tu teoría del caso, presentando aquello que crees que sucedió ese día y con qué prueba lo vas a acreditar durante el juicio, anticipándote a qué es lo que vas a solicitar. La condena, la absolución, una pena razonable, lo que sea. En el alegato de clausura podés usar la emocionalidad y a veces es adecuado usarlo, lo que no podés es abusar de eso porque si no empieza a ser un tango y no un alegato. Y lo que queremos es concentrarnos en que la prueba sostenga esa emocionalidad. Sirve. Si es contundente y es serio, no es chabacano, o sea, no se vulgariza, sirve. Hay que ser cuidadoso de no excederse. Entonces, en la clausura se puede utilizar sin abusar para que no termine siendo, te vuelvo a repetir, una canción de lamento, sino tiene que ser verdaderamente un alegato contundente en donde la emocionalidad pueda ponerse en juego, ¿sí? Es lo que, cuando hablamos de esto de transmitir la idea de lo que es justo, también hablamos de esa idea de emoción, bueno, el poder impartir justicia o el poder tomar una decisión que es justa está relacionada con esto. El sentimentalismo tiene que ver con el caso. O sea, si estamos hablando de un homicidio, de un parricidio, podemos incluir la emocionalidad en eso, cuáles son las causas, el tema de los motivos siempre está atravesado por la emocionalidad. Si hablamos de un robo con arma, por ahí la emoción no tiene nada que ver, ni el sentimentalismo nada que ver con esto. Todo también depende del caso, ¿sí? Si estamos hablando de emoción violenta, claramente la cuestión de la emocionalidad va a atravesar de cabo a rabo la prueba de ese juicio. Ahora, si estamos hablando de una riña a las trompadas, probablemente sea la ira el sentimiento que prime al momento de discutir lo que pasó. Depende de cuál sea el juicio, esto puede servir o no. Siempre tengan en cuenta ser moderados con el tema de la emocionalidad. O sea, siempre la prueba debe ser superior en peso a lo emocional, porque si no, no tenemos caso.
Bien, Una preguntita. Facundo. Es media compuesta la pregunta. ¿Conviene, Un punto, una pregunta. ¿conviene o sirve, o si es habitual, cuando uno alega en el alegato de clausura, desestimar la teoría del caso de la contraparte de una forma agresiva, no digo llegando al insulto, pero de una forma desmerecedora de la otra parte? Tanto Si es agresiva la teoría de la otra parte, si la teoría del caso de la otra parte es descalificadora o agresiva hacia la persona que nosotros representamos, puede contestar con la misma fuerza. Si la teoría de la contraparte es una teoría normal, agredir a la contraparte es contraproducente. ¿Se entiende la respuesta? No sé si... Sí. Si, por ejemplo, me están pidiendo prisión, a ver, me están pidiendo, yo cometo un error, pero le están pidiendo a la persona que representa reclusión perpetua por un homicidio simple, que está probado que es un homicidio simple, y uno siente una sed de protagonismo escénico de la acusación en cuanto a los medios de comunicación, agredir al imputado innecesariamente, ponerse en un lugar así medio hasta teatral. Cuando tiene el deber de objetividad, yo puedo confrontar eso con una respuesta seria y dura, y decirlo. Es decir, parecía que el ministerio acusador está más preocupado por lo que pasa afuera de la que por lo que ha pasado adentro. Está más preocupado por lo que digan los medios de comunicación cuando el juicio termine que por lo que ha pasado en este juicio, en donde pedir reclusión perpetua es absolutamente injusto y despedido. Yo puedo decir esto si lo que estoy enfrentando es una acusación desmedida y no objetiva. Ahora, si me están pidiendo reclusión perpetua por una tortura seguida de muerte, en donde a la persona, la víctima es un niño de 10 años, que lo torturaron en la cara de los padres para obtener información, no sé, la fuerza de seguridad, que lo dejaron mórbido, que se murió, digamos. Si me está pidiendo reclusión perpetua y el caso es ese, contestar con ese argumento es absurdo. Entonces, la medida del caso, o sea, la fuerza de la confrontación a la teoría del caso del otro o a la petición del otro, está vinculada con el caso. Está vinculada con el caso. Y sería, hacer escenas o teatro, empezar a agredir al otro, cuando es desproporcional a lo que el otro está pidiendo, no es bueno, porque perdemos, o sea, siempre perdemos credibilidad. Y nosotros debemos con la misma fuerza con la que si pudiéramos hablarlo en términos de ataque y defensa, con la misma fuerza con la que es el ataque tiene que ser la defensa, no desmedida, en los dos sentidos. ¿Se entiende la respuesta? Sí, una proporcionalidad en cuanto a cómo fue. Exacto, y tiene que ser proporcional y razonable, y volvemos al tema de nuestra credibilidad. Yo voy a hacer teatro al juicio para que me vean, gritar y decirle cualquier cosa al otro. Puede ser que el que me vea diga, uy, esta persona, esta abogada, este abogado, pero no voy a tener los frutos del juicio que yo pretendo, ni voy a obtener la credibilidad profesional que yo deseo a futuro. En cambio, si confronto fuerte una acusación desmedida o una defensa absurda, bueno, eso está relacionado con el caso, con los hechos, y también compensa mi credibilidad. Cada caso es diferente, cada caso es distinto. Y además no es la gravedad del caso lo que marca eso. Miren, hace muchos años yo defendí a un muchachito que lo acusaron de resistencia a la autoridad. Le arruinaba la vida con eso. El chico era un chico trabajador, que un antecedente penal le hacía perder el trabajo, digamos que era muy complicado. Un muchachito muy pobre, pobreza casi extrema, que trabajaba en blanco de casualidad con un esfuerzo desmedido de él y de su familia por haber obtenido un título secundario y poder trabajar en habilidad extrema en una villa de emergencia, y una causa penal le significaba la pérdida de trabajo. Y el delito de resistencia a la autoridad tiene la particularidad de que es un delito contra la administración pública, con lo cual no se puede mediar, y él no tenía antecedentes penales, pero había hecho hacía unos años, sin que hubiera pasado el plazo, una suspensión de juicio a prueba, con lo que no tenía ni la posibilidad de hacer suspensión de juicio a prueba.
Y cuando se presenta en el juicio el personal policial que decía que el muchachito se había resistido, el efectivo policial al que se le destinó la resistencia medía 2 metros de alto y 1,5 de ancho. Y el autor de la resistencia de la autoridad medía 1,20 m y pesaba 45 kilos. Esa era la relación. Era insostenible la posibilidad de que ese chico se hubiera resistido de alguna manera, porque no tenía capacidad física para resistirse a ese efectivo policial, y les aseguro que la relación física era esa. Y era, digamos, y el uso de la resistencia a la autoridad como una herramienta para poder criminalizar a alguien que no cometió un delito, pero que está discutiendo con el personal policial, es algo que en algunas ocasiones genera esta sensación de injusticia, ¿no? Bueno, de utilizar una situación que no es delictiva, catalogándola como delito, para de alguna manera criminalizar a una persona. Y verdaderamente era indignante ver la posibilidad de que digamos, ver la acusación que pesaba sobre este chico. Y el caso es una pavada. La resistencia a la autoridad tiene una pena máxima de 2 años, pena de ejecución condicional, pero ese chico había sido justamente acusado y perdió el trabajo si lo llegaban a condenar. Entonces eso generaba indignación. Y tal vez yo les podría decir, fue más duro mi alegato en relación a toda esa situación del proceso. En ese caso, en casos donde discutía delitos mucho más graves, como homicidios o violaciones, porque la medida estaba dada por lo que significaba para esa persona la acusación, y en qué forma injusta se lo había acusado. Entonces, no tiene que ver ni siquiera con la gravedad del caso, tiene que ver con la situación en particular. Me acuerdo de este ejemplo porque en un momento, digamos, que lo absolvieron a ese chico finalmente, pero parte de la prueba fue hacer parar al policía al lado del acusado y preguntarle a la jueza si entendía que había la posibilidad de que ese chico se resistiera a ese efectivo policial en el sueño de alguien. Y esto era así, era como, esto es tan injusto que parece que es absurdo. Pero bueno, cosas que nos permiten pensar de que cada caso es distinto, cada persona es distinta, cada situación amerita un análisis y una reacción como litigantes también distinta. Beatriz, ¿te acordaste? ¿Qué pasó? Sí, sí, me acordé. Tanto en el alegato de apertura como de clausura, cuando, como dijo profesora, que el alegato después rompe para poder decirlo, pero no se presenta nada escrito por si el jurado quieren ver algo después que les queda duda de los alegatos. No, tienen que prestar mucha atención. Claro, como les contaba, que por ahí nada si se duermen. No, si se duermen y los ven que se duermen, tienen que parar y hacer ruido para que se despierten, no pueden seguir. Por eso hay que mirarlos. Pero no se les presenta nada por escrito. Ustedes no les tiene que pasar que nunca se les duerma a alguien. Esto es como si alguno de ustedes se me duerme en clase, me muero. Claro. Acá capaz que con la cámara apagada, bueno, alguno se durmió algún momento y yo no me di cuenta. Estamos acá, profe, estamos. Pero yo no puedo creer que un juez se duerma. Es increíble. ¿Qué? Bueno, no importa. Estamos acá, profe, el estamos tema es que acá. ustedes hagan alegatos, ustedes litiguen de modo tal que nadie se... Hola, Cami. Hola, che, mira qué grande que estás vos. ¿Viste, profe? ¿Se acuerda de él? ¿Cómo te acordás? Mira. De qué lo tenemos estudiando, Sí, ahí está. Sí. Sí, no, bueno, no tiene que pasarles, ustedes tienen que ser lo suficientemente interesantes y fuertes como para que nadie se duerma. Esa película de suspenso tremenda son ustedes, ¿no? Nadie se tiene que dormir. Pero si vino cansado, ¿se lo puede chistar al juez? Si vino, lo puede, ¿qué? Chistar, despertar así, muy rápido. Sí, avisar, se puede parar o ver, o sea, yo nunca me pasó que alguien se durmiera, la verdad, pero sí me ha pasado que algún juez se distrae o con el teléfono mirando algo, y he parado de alegar para llamar la atención, para hacer el llamado de atención, para que me escuchen, porque quiero que presten diciendo, si no, no digo nada y me voy. Entonces, le he señalado, o sea, pasa la dinámica del que tiene y trata de señalar que está
necesitan, esperamos. Igual les voy a decir algo que es verdad, para hacer eso tienen que haber litigado mucho. Y los jueces saber que saben lo que están haciendo. No lo hagan en el primer juicio. Perdón, paro, espero, no hagan eso. Eso lo pueden hacer cuando ya todos saben que ustedes se sientan ahí y lo que tienen para decir es importante. Y eso lleva un tiempo, esto de cosechar una buena reputación es importante. Entonces, señoría, si quiere, esperamos. No, está, imagínense que no es alguna situación cómoda. Si a veces alguien se distrae o ustedes ven que, bueno, puede pasar, a veces los juicios son muy extensos, esto no en modo alguno significa un juicio de valor negativo, a veces nosotros mismos nos distraemos, o miramos el teléfono, estamos en el juicio, hacemos algo que nos pasa del momento, los juicios son muy extensos, son muchas jornadas, tenemos que saber hacer volver al que está allí a lo que nos interesa que escuche, tenemos que hacernos escuchar bien, con educación, con cuidado, ¿sí? Ahora sí hablando en serio, no es usual que nadie se duerma, yo lo uso como un gag, pero si alguien se distrae o no está tan concentrado en el juicio, tienen que saber captar la atención. Muy importante que los escuchen, para eso están hablando. Gracias, profesora. No, por favor. No veo si escribieron algo más. No. ¿Alguna otra pregunta? Cami, pregunta gordito si tiene algo para preguntar. Bueno, nada más. Vamos a terminar como nunca. ¿Qué? Los Hola. dos se saludan. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Además de los nenes de Cami. ¿No? Vamos a terminar a horario, son y 58. Hicimos una clase maratónica, pero bien cortita. Tuvieron un recreo enorme. Bueno, gente, muy buena semana. Gracias por quedarse ahí, perdón por la demora.